Bueno, estamos en un nuevo episodio de Divergencias. Gracias por estar aquí. Y un episodio que quizá el título ya hace ver de qué voy a hablar, pero que en cierto modo es un poco paradójico, porque te voy a hablar del riesgo de opinar, para lo cual en el fondo te voy a dar una opinión sobre el opinar. Y en el fondo todo este podcast, este canal de Divergencias, es precisamente dentro de los medios en que me expreso el que es más de opinión. Así que bueno, en cierto modo es un poco paradójico, pero bueno, pero vamos allá. Y bueno, pues efectivamente, como dice el título, yo creo no cabe duda, te voy a hablar de los riesgos que asumes un poco si opinas. Pero antes, hombre, diría que, a pesar de todo, vamos a hablar de riesgos, pero lo cierto es que, por decirlo de una manera, la consideración social, por expresarlo con alguna palabra, sobre la opinión, pues en general es buena. Vivimos en un contexto, por lo menos yo, y supongo, espero que tú también, en un contexto bueno, de un régimen democrático, donde se entiende que los ciudadanos tienen derecho a opinar, en cierto modo se considera hasta un valor que tengan esa opinión, y por supuesto es un valor y es un derecho y de los importantes lo que es la libertad de expresión. A nivel un poco más general, no solamente en el ámbito un poco de político, digamos, pues se valora, y yo personalmente también lo hago, pues la independencia de pensamiento, la autonomía y el famoso pensamiento crítico, del cual hablamos en algún episodio de aquí de Divergencias. Eh, en un ámbito un poco más reducido, pero que me interesa, en el campo un poco de la expresión, en la opinión, pues en medios digitales o en charlas o así, tenemos la famosa imagen de los influencers. Pero te hablo de los influencers no como se suele hablar hoy en día, que es, bueno, que normalmente la influencia sobre tontadas, sobre, yo qué sé, sobre forma de vestir, de maquillarse, bailecitos, presencia en Instagram y tonterías así. Pero no me refiero a esa influencia, me refiero a como inicialmente fue ese nombre, ya hace bastantes años cuando empezó la web 2.0, que más bien eran realmente líderes de pensamiento, líderes de opinión, gente o porque, bueno, pues tenían opiniones interesantes o marcadas, o simplemente porque estaban a la última, pues es de la gente que atendías. Y es lo que originalmente era como se aplicaba el término de influencer. Pero bueno, sigue esa idea, aunque ya el nombre quizás se utiliza para otras cosas, pero esa idea se valora, la de las personas que son esos líderes de opinión, y, y se liga incluso muchas veces, en ciertos ámbitos, al concepto también de marca personal, que es importante. Entonces, bueno, pues de nuevo, en este caso, el tener esa opinión, tener ese pensamiento propio, se valora positivamente. Y en otro ámbito más corporativo y también reducido, pues en los entornos eso de la empresa, pues se supone que es una buena práctica el dar feedback. Feedback normalmente de los mandos a las personas que dependen de ellos, pero también feedback 360, que es una tendencia que hay ahora. Y en cierto modo el feedback no deja de ser una forma, digamos, de opinión sobre el comportamiento, la actuación de algo, y ese feedback se considera que es algo positivo. Y o sea, personalmente creo que efectivamente tener pensamiento propio, tener opinión es bueno, y en varios episodios de Divergencias, pues bueno, desde luego de la autenticidad he hablado en varios de ellos, de tema de opinión, de tema de marca personal, de pensamiento crítico, de una forma u otra está presente en Divergencias. Que además, en el fondo es eso, es un canal, un podcast que abrí mucho para dar opiniones. Y sin embargo, pues como dice el título del episodio, pues creo que opinar tiene sus riesgos. Y no es algo que te diga ahora. La verdad que desde ya bastante jovencito, casi desde la adolescencia, pues personalmente he evitado opinar, opinar en abierto, quiero decir, sobre dos temas, política y religión. Y lo he evitado en parte porque caen en los riesgos de los que luego te hablaré. Últimamente he metido en el saco de los temas que no opino un tercer tema, pero casi que prefiero ni siquiera decirte cuál es.
pero es otro tema que también intento esquivarlo. Y de nuevo porque va a caer en alguno de los riesgos que te comento ahora enseguida. Fíjate, en el tema específico del feedback, de los temas que antes decía que se valoran positivamente, si lo recuerdas o lo oíste, ya dediqué un episodio en que expresé mi reserva sobre el feedback. En cierto modo también porque le veía sus riesgos. Pero bueno, yendo un poco más a estos riesgos sobre opinión, primero decirte que este episodio se me ocurrió, en cierto modo, por la materialización de uno de esos riesgos, por una experiencia personal, digamos, una crítica que recibí hace más o menos 2 meses, no recuerdo, vamos a decir más o menos 2 meses, en cierto modo era una crítica a mis opiniones, precisamente. En cierto modo era una metaopinión, una opinión sobre mis opiniones. Y digamos que el contenido de esa crítica, pues me sorprendió, no lo esperaba. Y en cierto modo me dolió. Y fue un poco, bueno, pues lo que me levantó la chispa de hablar de o hacer este episodio. Pensando un poquillo, creo que más o menos, no es una clasificación, digamos, rigurosa, pero eso te podía clasificar qué riesgos corres opinando en como 4 riesgos fundamentales que algo se solapan, pero bueno, por estructurarlo un poquito. El primer riesgo, que en realidad es un riesgo menor, pero bueno, que está ahí, es que te lleven la contraria. Evidentemente, tus interlocutores o tu público no tiene por qué estar de acuerdo contigo. Entonces, pues te puede llevar la contraria, lo cual en el fondo es sano y es previsible, pero lo pongo como riesgo porque conviene ser consciente que a veces, cuando te llevan lo contrario, hay veces que no te importa mucho, depende de quién sea o de qué sea el tema, pero hay veces que sí que molesta y hay veces que sí que duele cuando te llevan la contraria, si es sobre un tema que a lo mejor que te importa mucho o si es un tema más o menos delicado o que para ti es importante. Entonces, bueno, el primer riesgo, el más evidente, para el menor, el menos peligroso, pero el que tienes que ser consciente que asumes si opinas, es que te pueden llevar la contraria, evidentemente. Un segundo riesgo, y este creo que es muy importante incluso desde el punto de vista ético, ¿vale? Y es, de nuevo, depende un poco sobre qué sea la opinión, pero puedes hacer daño. O sea, lo que tú dices puede doler a otras personas, les puede afectar de alguna manera, y eso sí que creo que anima a la contención, por lo menos en general. Te voy a poner un ejemplo muy tonto, que es quizá de los menos importantes, pero bueno, que se me ocurre. Si me sigues, pues sabrás que, bueno, eso, soy muy lector, lo sabes, lo he dicho 1000 veces, ¿vale? Y de vez en cuando, pues hago reseñas sobre libros. Hago reseñas sobre literatura en mi blog El Cielo de Gavilán, sobre libros profesionales en mi blog Blue Chip, eso es un poco más esporádico. Y alguna vez, aunque no mucho, pues hago alguna reseña en Amazon. Y claro, alguna vez sí que he pensado, ojo, es que eso, bueno, evidentemente, si tu opinión no es buena y la expresas, pues puedes estar haciendo daño al autor. Normalmente, cuando es un autor lejano, pues un tema de literatura, pues te importa poco. Pero a lo mejor cuando es más cercano, cuando le conoces, o por lo menos hay alguna posibilidad que en algún momento lo conozcas, o que lea, o que vea de verdad esa reseña negativa, pues tiende a hacer que te cortes. Y en el fondo, bueno, y de hecho me sucede, o sea, de hecho, cuando veo que me ha quedado una crítica muy fuerte, suelo aflojarla y decirlo más suave a lo mejor de lo que realmente pienso. Y eso es porque en el fondo eres consciente de que puedes hacer daño y, hombre, y normalmente no gusta hacer daño. Entonces, bueno, pues tienes que ser consciente. En este caso, las reseñas de libros, pues bueno, puede hacer el daño que puede hacer, pero puede haber otras opiniones, otros campos que puedan ser más duras o más dolorosas o más peligrosas, no sé cómo decirlo. El tercer riesgo es que en algunos temas expresar opinión puede generar distancia, ruptura. De alguna forma quedas clasificado y clasificado no como de otro, no, simplemente que opines de otra manera, sino casi como un enemigo. Y eso es lo que sucede y es por eso que desde hace muchos años evito hablar de política,
porque por desgracia tiende a generar eso, tiende a generar distancia, ruptura y lo que es peor, eso, a ser considerado enemigo, descalificado en la totalidad. Y por desgracia, por motivos que nunca he logrado entender muy bien, con la política eso pasa mucho. Y se ha pasado, yo creo que toda la vida. Creo que hoy en día, con la famosa polarización, que yo creo que es cierta, creo que es aún más peligroso. O sea, que realmente, entonces, bueno, entonces es un riesgo. Es un riesgo, por eso en tema de política, pues evito, salvo en círculos muy reducidos, no hablar, porque da igual lo que pienses, siempre para algunos puedes pasar a ser el enemigo. Estés situado donde estés situado. Y el último riesgo que te diría, que en algunos casos solapa, o en algunos aspectos solapa con el anterior, pero no es exactamente igual, es que es el riesgo de ser clasificado. ¿Vale? Sí solapa con el anterior, porque en este caso político que te digo, es efectivamente te clasifican que eres de un color o de otro, y entonces pues eres amigo o enemigo. Pero no solo eso, también puede ser, o no solo en esa situación, de alguna forma puede hacer que clasifique pues tu personalidad, tus valores, tu forma de ser. Y entonces, de alguna forma, si la opinión es contraria, te está como de alguna forma como descalificando pues eso, tu personalidad, tu comportamiento. De hecho, aunque no tan fuerte como esto que te acabo de expresar, la situación esta que digo que disparó el que hiciera el episodio cae un poco en este riesgo. De alguna forma me sentí clasificado, no en mi totalidad, solamente en un aspecto, pero sí, en cierto modo, sí clasificado. Y en una clasificación que, por una parte, me parece injusta, evidentemente, las otras personas pensarán que no, pero me parece injusta en el sentido de no acertado, que no era cierto. O sea, que no me parece que esa opinión que se expresó sobre mí o sobre una parte de mí fuera cierta. Luego, además, que eso enlaza con el tema del daño, porque además aceptaba un tema que me importa, un tema que conscientemente cuido y, sin embargo, pues aparentemente para mis interlocutores, pues ese que no lo había cuidado bien, porque no, bueno, porque lo veía contrario a como yo quería hacerlo o yo quería ser. Y luego, además, porque vino de personas muy cercanas. Entonces, hombre, cuando habla de que te puede doler, también depende de la cercanía. Si es alguien que no conoces, pues normalmente pues, por ahí entra y por ahí te sale, o sea, te da igual, normalmente. Si es de personas cercanas, pues es más fácil que haga daño, o por lo menos que te altere de alguna forma. Y bueno, es posible que haya más riesgos, pero un poco pensando un poco en estructurarlo, pues esos son los riesgos un poco que veía. Por obtener que en casi todos los episodios de Divergencias intento dar alguna conclusión y que para ti que me escuchas, pues a lo mejor hasta te la puedes llevar, te puede valer. Pues primero, por supuesto, es bueno tener opinión de cualquier tema. Es bueno tener opinión y, por supuesto, no puedo menos que animarte a que desarrolles eso, tu opinión, tu conocimiento, tu pensamiento crítico. Y bueno, pues yo creo que es un desarrollo propio, es un desarrollo de la persona y del conocimiento y de la personalidad. Y por supuesto tienes derecho a expresar las opiniones. Y más eso, pues un entorno democrático, pero opiniones de cualquier tipo. O sea, deberías tener opinión y tienes derecho a expresarla. Pero, sin embargo, tienes que ser consciente de los riesgos. Entonces, la primera limitación sí que en el segundo riesgo que te decía, hacer daño, hombre, sí que te animo. Y me animo a mí mismo a controlarla, a intentar evitar hacer ese daño. Pero luego, aparte de eso, hay el resto de riesgos que más bien son hacia ti. Entonces, bueno, sigues teniendo la posibilidad y libertad de expresar tus opiniones, pero es bueno que seas consciente de los riesgos que asumes y que tú mismo o tú misma valores si te vale la pena en ese equilibrio la opinión que quieres expresar y el riesgo que corres expresándola. Y bueno, pues esto era un poco lo que quería comentar en este episodio. Y si no pasa nada raro, pues que no lo preveo, la semana que viene espero que puedas volver a verme o escucharme, las dos cosas en un nuevo episodio. Hasta entonces.